Buenas tardes, estudiantes. Espero que todo esté bien en sus hogares y pues estén pasando un agradable tiempo con sus familiares. Hoy continuamos con el tema de química, en química orgánica, y vamos a continuar después de ver los aromáticos, después de ver los alcoholes y los fenoles. Hoy continuaremos con los éteres. ¿Ok? Entonces, pues iniciemos. Estos son el resultado de la sustitución de dos hidrógenos de la molécula de agua por grupos alquilos o arilos. Cuando hablamos de grupos alquilos, pues estamos hablando de una cadena carbonada normal de alcanos, ¿sí? Alquenos o alquinos. Y cuando hablamos de grupos arilos, estamos hablando de un aromático o de un anillo bencénico. En este caso puede ser normal de un benceno o puede ser un fenol. ¿Ok? Esto pues señala o puede decirse que los éteres también, ¿cierto? Al igual que los alcoholes y los fenoles, son derivados del agua. Si los dos sustituyentes son iguales, se denominan sencillos. O sea, si los dos sustituyentes, en este caso son dos alquilos, estos serían pues sencillos o simétricos. Si son diferentes, entonces estos se denominan mixtos o asimétricos. Cuando los sustituyentes son grupos alquilos, estos son éteres alifáticos. Cuando uno o dos de ellos son arilos, entonces son aromáticos. Aquí pues podemos ver un ejemplo, ¿cierto? Aquí vemos que los dos sustituyentes son iguales, ¿ok? Al ser iguales, entonces estos son éteres sencillos o simétricos, ¿ok? Porque son los mismos, no difieren. Y además de eso también son llamados aromáticos porque tienen grupos arilos, o sea, tienen dos anillos bencénicos formando el éter, entonces son aromáticos. Luego tenemos este otro acá. Como tenemos dos sustituyentes distintos, tenemos un grupo alquilo y un grupo arilo. Aquí vemos el grupo alquilo y aquí vemos un grupo arilo. Entonces estos son llamados asimétricos, ¿cierto? O mixtos. Y pues como tienen un grupo arilo, en este caso pues este queda siendo automáticamente un aromático. Luego tenemos este otro que está acá. Está bien, tenemos dos sustituyentes alquilos, pero son diferentes. Tenemos acá un metil y acá tenemos un etil. Por lo tanto, estos son asimétricos, ¿cierto? O mixtos. No son iguales. Y como no hay ningún anillo bencénico, entonces estos son éteres alifáticos. Luego acá vemos que tenemos nuevamente dos sustituyentes alquilos, no hay un sustituyente arilo, por lo tanto entonces este va a ser alifático, ¿sí? Además de eso, vemos que los dos sustituyentes alquilos son iguales, son los mismos. Acá tenemos un etil y acá tenemos otro etil, por lo tanto entonces este va a ser un éter simétrico y como ya les dije es un alifático. Espero pues que así podamos identificar las clases de éteres que hay. Entonces continuemos. La mayoría son líquidos volátiles y cuando sus vapores se exponen al aire reaccionan violentamente y pueden causar incendios. El éter dietílico es un líquido incoloro, muy volátil e inflamable, de olor muy penetrante y que hierve a 35 grados centígrados. Entonces aquí podemos ver lo peligroso que son estas sustancias orgánicas, los éteres, ya que pues miren que empiezan a hervir, se empiezan a reaccionar al aire, prácticamente que a temperatura ambiente, a 35 grados. Es una temperatura pues que siempre pues manejamos en lo más cotidiano, en nuestro ambiente normal. Y pues hay que tener cuidado con este tipo de sustancias, ya que pueden causar incendios. Aquí pues observamos, mencionábamos acá el éter etílico. Aquí mencionamos o vemos la figura estructural del éter etílico. Aquí pues encontramos la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno, y acá pues un etil y acá está otro etil. Ya más adelante en la nomenclatura vamos a ver por qué se llaman éter etílicos o por qué se puede llamar éter dietílico. Y pues acá vemos su presentación comercial, cómo lo podemos encontrar, cómo lo podemos comprar. Y miren que aquí nos hacen la salvedad de que es flamable. Nomenclatura. Se nombran indicando los dos grupos hidrocarbonados unidos al oxígeno en orden de complejidad, seguidos de la palabra éter. Cuando los sustituyentes son iguales, generalmente se omite el prefijo di. Pueden nombrarse también. Primero se coloca la palabra éter, luego se colocan los nombres de los dos grupos sustituyentes, ya saben, por orden de complejidad, seguidos del sufijo ico. Ok, entonces atendiendo a estas indicaciones vamos a ver cómo se nombran estos dos que están acá. Primero pues debemos identificar, ¿cierto?, dónde está el oxígeno. Pues aquí vemos el oxígeno, sabemos que este va a ser un éter, pero también hay que identificar los grupos, los sustituyentes que tiene. Entonces aquí podemos darnos cuenta que este es un éter alifático, no hay anillo bencénico.
entonces este pues, va a ser normal. Entonces aquí vemos que de este lado vemos que hay 3 carbonos, que hay 1, 2 y 3, pero hay que identificar la forma. Entonces en esta forma vemos que es un isopropil, y de este lado también vamos a encontrar un isopropil. Atendiendo todo esto que vimos ahora, vamos a ver cómo se llama, qué nombre recibe. Entonces, como nos dice, primero debemos nombrar, ¿cierto?, los sustituyentes en orden de complejidad. Como en este caso son 2 isopropiles, no hay orden de complejidad, son iguales, entonces podemos llamarlo, ¿cierto?, de la siguiente manera: diisopropil éter. O sea, quedaría así. Colocamos el prefijo di porque son 2, y pues isopropil porque son 2 isopropil, y la terminación éter, ¿sí?, para señalar que es un éter. También, pues atendiendo a lo que nos dice la nomenclatura, también podremos llamarlo de la siguiente manera. Colocamos primero la palabra éter, ¿sí?, aquí está éter, y después los sustituyentes, ¿sí?, deben ir en orden de complejidad. En este caso no lo vamos a utilizar porque son iguales. Entonces colocamos éter diisopropílico. Terminamos con la terminación ico, ¿ok? Entonces aquí sería, este nombre también se puede llamar de esta manera: éter diisopropílico. Hay que tener en cuenta eso. Pero también, como nos indicaban acá, miren, aquí generalmente, ¿cierto?, cuando los sustituyentes son iguales, se omite el prefijo di. Entonces también puede quedar de la siguiente manera: isopropil éter, ¿ok? O éter isopropílico también. Luego continuamos con el que está acá. Miren que aquí pues ya vemos un anillo bencénico, por lo tanto esto va a ser un éter aromático, y como no son iguales, ¿cierto?, entonces esto sería un éter asimétrico. Ahora, teniendo en cuenta, vamos, todas estas indicaciones vamos a nombrarlo. Entonces, por orden de complejidad, ¿cierto?, sabemos que este va a ir de último y este va a ir de primero. Entonces esto se va a tener un nombre normal de etilfenil éter. Aquí lo vemos: etilfenil éter. Y pues también viendo o tomando también la otra forma de nombrarlos, este se puede llamar entonces éter etilfenílico. Quedaría así: éter etilfenílico. Este no podemos nombrarlo de la otra forma de este que está acá, porque no son iguales sus sustituyentes, por lo tanto pues queda así de estas dos maneras de nombrar. Luego encontramos este que está acá. Nos damos cuenta que no hay anillo bencénico, por lo tanto será un no alifático, pero no son iguales, ¿cierto?, los sustituyentes, y aquí pues ya va a ser asimétrico. Entonces vamos por orden de complejidad, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, muchachos: órdenes alfabéticos. Entonces primero viene el etil y después el metil. Entonces este tendrá un nombre de etilmetil éter, así: etilmetil éter o éter etilmetílico, ¿ok? Así quedaría estos dos nombres de este éter. Como se pueden dar cuenta, es algo un poco sencillo. Entonces continuamos con los ejemplos. Aquí tenemos este que sigue. Mírenlo bien, observémoslo. Aquí vemos que el oxígeno, acá vemos un metil, y acá vemos 1, 2, 3, 4, o sea, tenemos un butil. Entonces, otra vez por orden alfabético, ¿cierto?, en el orden de complejidad, entonces este quedaría como un butil metil éter, ¿ok? Porque el butil va primero, es B. O también quedaría como un éter butil metílico. Luego tendremos este que está acá, pues es de los ejemplos que veíamos antes. Es un simétrico y es un aromático, ¿cierto? Entonces este quedaría como un difenil éter, ¿sí? Quedaría así. O también podríamos llamarlo éter difenílico o simplemente fenil éter, ¿ok? Porque son iguales, podemos omitir el prefijo di. Y tenemos por último este que está acá. Aquí vemos, nos encontramos una particularidad. Aquí vemos un doble enlace, ¿ok? Entonces, como vemos este doble enlace acá, ¿sí?, y acá vemos, pues normal, aquí sería un etil, ¿sí?, un etenil, por decirlo así, ¿sí? Pues cuando estos son sustituyentes, los dobles enlaces pues van a terminar con un etenil, con terminación il, y cuando también son triples enlaces terminarán también con el prefijo il, o sea, un etinil o metinil propinil, ¿sí? Pues ya ahí van cambiando, se van viendo pues según la cantidad de carbonos. Y este pues es un propil normal, pero ya sabemos que este sustituyente tiene un nombre propio, que es el vinil, ¿sí? Entonces podemos llamarlo así, vinil. Entonces este, por orden de complejidad, va a quedar siendo un propil vinil éter, así, porque pues la P va primero que la V. Entonces propil vinil éter también puede quedar con el siguiente nombre: éter
propilvinílico y pues está bien nombrado, ¿ok? Aquí vemos que la forma de nombrar los éteres es bastante sencilla. Simplemente hay que identificar los sustituyentes que están unidos al oxígeno, ¿ok? Entonces pues continuemos con otras indicaciones. La IUPAC recomienda el sufijo oxi para referirnos al oxígeno del éter, claro, unido al nombre de uno de los grupos sustituyentes más sencillos. Luego se nombra el otro de manera de acuerdo al grupo funcional que posea, ¿ok? Esto se utiliza más que todo cuando se encuentra un doble enlace, triple enlace, un alcohol o fenol como grupo sustituyente. Prácticamente se utilizan cuando encontramos algunos de estos anteriores grupos funcionales, pero ya con una cadena bastante compleja, bastante grande, bastante larga. Entonces pues podemos utilizar esta forma de nombrarlos, que se nos hace un poco más sencilla que pues con la anterior. La anterior pues podemos utilizarla con moléculas así como las veían, sencillas, normales, sin tanta complejidad. Acá pues ya aquellas más complejas vamos a utilizar pues este prefijo oxi de la siguiente manera. Vamos a ver, presten atención. Entonces tenemos este que está acá, miren, observen. Acá tenemos, ¿cierto?, un metil. Acá tenemos el oxígeno del éter. Pero acá tenemos una cadena bastante compleja. ¿Compleja por qué? Porque primero tiene 5 carbonos. Después de tener 5 carbonos, tiene un doble enlace. Pero además de eso tiene un grupo OH. O sea, este es un alcohol con un doble enlace. Entonces, como es bastante complejo, ¿cierto? Entonces no podríamos utilizar muy bien la primera nomenclatura que estábamos utilizando. Entonces acá vamos a utilizar el sufijo oxi de la siguiente manera. Miren que primero hay que utilizarlo con el más sencillo. En este caso, el sustituyente más sencillo es el metil, pero ya no lo vamos a utilizar o va a decir metil, va a ser metoxi, ¿cierto? Vamos a ubicar el prefijo oxi en el met. Sería metoxi. O sea, al unirlo, metoxi quedaría así, ¿ok? Y después de nombrar metoxi, entonces sí pasamos a ver cuál es el nombre de este alcohol y lo colocamos seguido, ¿sí? Ya pues acá no va a haber terminación éter o antes el éter o todo terminación ico. Simplemente al decir metoxi ya estamos haciendo referencia al oxígeno del éter. Entonces quedaría de la siguiente manera. Como el oxígeno del éter se encuentra, ¿sí?, en el carbono número 3 de esta molécula de alcohol, miren, si contamos 1, 2, 3, ya saben que el alcohol tiene prioridad para numerar, entonces 1, 2, 3, entonces hay que hacer referencia a eso. Entonces colocamos primero 3 guión metoxi, porque es un metil, ¿cierto? 3 guión metoxi, y entonces pasamos a ver cuál es el nombre de este alcohol. Entonces miren, nombra 1, 2, 3. Aquí está en el carbono 3 el doble enlace, entonces como tiene 5 colocaríamos penten, ¿cierto? Guión 1, porque es en este donde está el grupo OH y la terminación ol. Entonces pues quedaría de la siguiente manera, miren, 3 metoxi, 3 porque el doble enlace está en el carbono 3 también, 3 penten, ¿cierto? Un ol. Así pues nombraríamos esta clase de éteres que siempre manejan cierta complejidad. Espero que te haya quedado claro, porque de la misma forma que nombramos vamos a nombrar el que sigue, este que está acá. Ustedes dirán, pero profe, ese lo podemos nombrar como veníamos antes. Sí, sí se puede. Sí, si lo nombramos como veníamos antes, este quedaría así: etilpentiléter. Sí, se puede nombrar. O si no, un éter etilpentílico. Está bien. Pero pues es una molécula bastante grande, ¿sí? Y pues nos quedaría un poco más sencillo nombrarlo de esta forma que estamos nombrando ahora. Entonces, como aquí, ¿cierto?, siempre hay que colocar el sufijo oxi, ¿cierto?, con el más sencillo. En este caso el más sencillo es el etil. Entonces quedaría de la siguiente manera: etoxipentano. Y listo, ¿sí? Nos ahorramos cierto tiempo, tanto en escritura como buscando a nombrarlo. Entonces este quedaría de la siguiente manera. 2-etoxi. ¿Por qué 2? Porque está en el carbono 2 del pentano. Entonces quedaría 2-etoxipentano. Y listo. Aquí ya pues nombraríamos nuestro éter de esta forma. Continuamos con los ejemplos y entonces encontramos ahora este. Es bastante también grande y complejo, mírenlo. Entonces acá podemos ir viendo, primero identificando los sustituyentes. Aquí tenemos un propil, mírenlo, es el propil unido al oxígeno, y acá vamos a encontrar un butil, ¿cierto? Entonces
Entre estos, bueno, un butil con dos sustituyentes adicionales. Entonces, en este orden de ideas, vamos a utilizar primero o a colocar el prefijo oxi en el propil, ¿ok? Entonces, vamos primero a identificar, miren, este es un butil, el butil tiene 4 y en el carbono 2 es donde está el oxígeno, o sea, está en el carbono 2 del butil. Pero miren que también tiene dos sustituyentes, dos metilos. Entonces, este quedaría de la siguiente manera: 2-propoxi, ¿sí? Quedaría así, 2-propoxi. Entonces vendrían a numerar o a nombrar la cadena del butano. Entonces quedaría 2-propoxi 2,3 dimetil butano. Y así estaríamos ya nombrando pues este éter. Y por último tenemos este otro donde encontramos un ciclo, ¿ok? Entonces al encontrar aquí ¿cierto? Aquí está el oxígeno, acá vemos que hay un etil, entonces ya sabemos, es aquí donde vamos a colocar el sufijo oxi. Entonces buscamos el nombre de esta molécula, de este ciclo. Ya sabemos que es un ciclo de 6 carbonos, en este caso sería un ciclo hexano, y tiene un metil en el carbono 3. Entonces pues lo nombraríamos de la siguiente manera: porque pasaría a ser el primero, ¿sí? En el primer carbono, un etoxi, ¿cierto? 3 metil ciclohexano. Quedaría así: un etoxi 3 metil ciclohexano. Ok, muchachos, espero que hayan comprendido bien el concepto de los éteres, el cuidado que hay que tener al momento de manipularlos, y pues los tipos de éteres que hay: los simétricos, los asimétricos, los alifáticos, los aromáticos, ¿sí? Y también pues la forma de nombrarlos. Tenemos una primera manera de nombrarlos sencillos, ¿cierto? Nada más pues resaltando los nombres de los sustituyentes y al final colocándole pues éter, o si no, colocando éter al principio, colocando los nombres de los sustituyentes y terminando con el sufijo ico. O de esta forma, que son más complejos, pues utilizamos el sufijo oxi con el sustituyente más sencillo, y pues aquel que es complejo pues buscamos su nombre de acuerdo a la nomenclatura o al grupo funcional que tenga y simplemente los nombramos de esa manera. Espero que todo haya quedado claro y que pues los conceptos y las nomenclaturas pues hayan quedado bien explicadas y ustedes puedan asimilarlos. No siendo más, chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.